ese es. Ah, ya. Números racionales, ¿cierto? Sí, pues, ese. Ya. Estamos ok. Ya, chiquillos. En pantalla tenemos lo que vimos en la clase anterior. Mira, en la clase anterior lo más importante de todo fue la relación de orden. Aprender a ordenar racionales. Acuérdense que cuando ustedes tengan que ordenar fracciones, si tienen que comparar de a dos fracciones, pueden multiplicar cruzados, ¿ya? Y ahí comparan quién es mayor. Ahora, el otro caso es cuando tienen más fracciones, comparar de a dos en dos es más lento. Entonces yo les decía, igualen los numeradores o igualen los denominadores, ¿ya? Si tienen igualados los numeradores, ustedes dicen, mientras en más partes yo divida la fracción, el resultado es más chiquitito, ¿ya? Así tienen que pensarlo, o una torta. Y si tienen los denominadores iguales, ya acuérdense que van a pensar en una torta que siempre está dividida en partes iguales. Entonces, mientras más grande la torta que yo tenga, dividida en partes iguales, más grande el trocito que me toca a mí. Entonces, mientras más grande sea el numerador de esta fracción, cuando están todos los denominadores iguales, es más grande el número, ¿ya? Y así evitamos pasar a decimal, que es como la última instancia, ¿ya? Recuerden que cuando no tengan igualados ni los numeradores ni los denominadores, los igualan con el mínimo común múltiplo, ¿ya? Como ustedes quieran, pueden igualar los numeradores o los denominadores, ¿ya? Vimos ahí varios ejemplos y llegamos a la transformación de número decimal a fracción. Recuerden que ahí están los decimales finitos, los infinitos periódicos y los semiperiódicos. Pero acuérdense que no todos los números decimales se pueden transformar a fracción, ¿ya? Los que se pueden transformar a fracción se llaman racionales y son los que tenemos aquí, pero hay otros decimales que son los infinitos semiperiódicos, o sea, son los infinitos no periódicos, perdón. Los infinitos no periódicos son aquellos que van a ser irracionales y lo vamos a ver la próxima semana, ¿ya? Entonces, acuérdense que ahí tienen que distinguir entre decimal finito, infinito periódico y semiperiódico porque se transforman distintos, ¿ya? Vimos que a veces el resultado se los piden transformar a decimal. Ahí tiene que hacer la división entre numerador y denominador, ¿ya? Ahora, vimos también la operatoria con los decimales. Yo les dije que a mí no me gustaban los decimales en lo personal, yo siempre le hago el quita a trabajar con los decimales. Pero si hay poquitos decimales después de la coma, no hay problema que los sume o que los reste o que los multiplique. Pero si ya tiene que empezar a trabajar con multiplicación y división de decimales, trate de deshacerse de los decimales y en el caso de que no pueda deshacerse de los decimales, como en los decimales infinitos, periódicos y semiperiódicos, los tiene que pasar a fracción, sobre todo en la multiplicación y en la división, ¿ya? Entonces, dígame. Me quedó una duda con respecto a la suma o resta de números decimales, que usted dijo que el más grande iba arriba o el más pequeño. El que tiene mayor valor absoluto, sí, ¿ya? Ya. Eso es, entonces siempre que tú tengas que hacer una resta y vas a hacer la resta vertical como te enseñaron en el colegio, arriba tienes que poner el que tiene mayor valor absoluto, pero te tienes que preocupar del signo, ¿ya? Porque, por ejemplo, aquí en esta resta que te estoy mostrando, esta diferencia es negativa. Entonces tú pones al tiro ahí que la resta es negativa, haces tu resta vertical y pones el resultado, pero negativo, porque la resta vertical te va a dar el resultado positivo. Entonces tú te tienes que fijar en el signo. ¿Se entiende, Jairo? Y el que tiene mayor valor absoluto es el que tiene como un número después de la coma, ¿no? No, eso es importante que lo veas. El 0,14, ¿ya? Para compararlo con el 0,4, agrégale un decimal. Mira, el 0,4 es 0,40. Ya. Entonces, ¿quién es mayor en valor absoluto, el 0,40 o el 0,14? El 0,40. Entonces, ese, como está negativo, por eso se lleva signo negativo en la resta, ¿entiendes? Okay. ¿Ya? Entonces, compáralo con la misma cantidad de decimales. Ponle un 0 más al final, ¿entiendes? Que ambos tengan la misma cantidad de decimales. Exacto, ¿ya? Acuérdate que tú al final le puedes poner puro cero y no hay ningún problema porque cuando estamos con decimales, al final tú le puedes poner todos los ceros que quieras, ¿ya? Ya, profe, gracias. Eso, ahora, vamos a partir desde aquí, porque vamos a trabajar con números decimales y sus aproximaciones, ¿ya? Y también los vamos a ordenar. Entonces, es muy importante saber cómo se llaman las cifras. Aquí tenemos un número con varias cifras decimales y vamos a recordar que de acuerdo a la posición que tienen las cifras, tienen un nombre, ¿ya? Entonces, es importante que ese nombre ustedes se lo aprendan porque si no se van a confundir y se van a equivocar. Entonces, la primera cifra que está antes de la coma son las unidades. Después vienen las decenas, después las centenas, después las unidades de 1000, después las decenas de 1000 y así sucesivamente.
cifra que está hacia la derecha de la coma es la décima. Aquí tenemos la décima. Después la centésima. Después la milésima tenemos aquí. Después la 10 milésima. Después la 100 milésima. Después la millonésima. Ahora, ¿por qué reciben este nombre? Y así sucesivamente. Por ejemplo, si yo escribiera 0,3, eso en fracción son 3 décimos. Entonces, por eso la primera cifra después de la coma se llama la décima, porque ahí tenemos 3 décimas, ¿ya? Si a mí me pone, por ejemplo, 0,05, entonces esto es 5 partido en 100. Entonces esto es 5 centésimos, por lo tanto esta es la centésima, ¿ya? Y así sucesivamente, si yo pongo 0,007, eso serían 7 milésimos. Por lo tanto, esta es la cifra de la milésima, y así sucesivamente, ¿ya? Así no se les va a olvidar, ¿ya? Entonces, siempre ustedes van dividiendo primero por 10, después por 100, después por 1000, después por 10.000, por eso después viene la 10 milésima, ¿se entiende? Y así sucesivamente. Entonces, vamos a ordenar estos números decimales. Para poder ordenarlos no es necesario que los pasen a fracción. Eso es lo primero que tienen que entender. Porque muchos alumnos, como en la clase anterior vimos, orden de los números racionales, tienden a pasar los decimales a fracción y después ordenarlos. Se puede, pero es mucho más largo. Aquí los van a ordenar solo por las cifras. Miren, el número m es un decimal finito. Yo aquí lo que hice fue agregarle ceros al final solo para que ustedes puedan comparar cifra a cifra, ¿ya? Entonces, el número decimal, ustedes al final, tal como yo le decía recién a Jairo, pueden agregar la cantidad de ceros que quieran. Ahora, fíjense en el número n, es un decimal infinito, en el cual el 4 se repite infinitas veces. Después tenemos el p, que tiene un periodo en el 54, se repite el 54 infinitas veces. Y luego el q también es un decimal infinito, en este caso periódico, el anterior era semiperiódico en todo caso, y aquí se repite infinitas veces 354, 354, 354. Entonces yo desarrollo cada uno de estos numeritos sin necesidad de pasarlos a fracción y los comparo cifra a cifra. Entonces si me preguntan quién es el mayor o quién es el menor, vamos viendo. Bueno, aquí la primera cifra, que es la unidad, es todas iguales. La de la décima también, la de la centésima también, pero en la milésima se produce la primera diferencia. Entonces, ¿qué ocurre? Inmediatamente la que tiene menor milésima es m. Entonces, yo sé que m es el más pequeño de todos, al tiro. Luego, ¿qué pasa? En la milésima, estos todos están iguales, entonces tengo que mirar la cifra que viene. Y en la cifra que viene ya se produce la diferencia. Esa es la 10 milésima, la que estoy marcando ahí con rojo. Entonces, en la 10 milésima, el orden que viene después de m vendría q, que tiene un 3 aquí. Después vendría n, y el mayor de todos sería p, que es el que tiene 5 en la 10 milésima. Entonces, ese sería el orden. ¿Se entiende? Sí. Se ordena por cifra, no los pasen a fracción porque es una pega que está de más. No hagan trabajo de más, acuérdense que van contra el tiempo. Vamos con lo que viene. Qué bueno. Entonces, cuando estamos hablando de redondeo y de truncamiento, estas son aproximaciones, ¿ya? Les van a decir ya que se aproxima un número por redondeo o por truncamiento. En este caso les van a decir también el orden de aproximación a la décima, a la centésima, a la milésima, a la centena, puede ser, ¿ya? Entonces, vamos a ver qué es el redondeo. Aquí tenemos una serie de ejemplos para que vayan practicando conmigo y vamos a partir con el redondeo. Para trabajar con redondeo, por ejemplo, aquí a la décima, nos vamos a fijar en la décima, que es el 5, ¿cierto? Esa es la décima, la primera cifra después de la coma. Pero el redondeo siempre me indica que tengo que fijarme en la cifra que viene después. Entonces, la cifra después de la décima es un 7. Si la cifra que viene después del orden de aproximación es mayor o igual a 5, usted tiene que agregar una unidad. En este caso sería 4,6 o 4,60. Puede completar con ceros, ¿ya? ¿Qué pasa? Con los decimales no es tan necesario completar con ceros, pero después cuando tengan que aproximar números enteros, ahí los ceros sí que son importantes. De ahí les voy a dar otro ejemplo. Entonces, siempre que ustedes tengan que aproximar por redondeo, por ejemplo, en el siguiente, la centésima me dice, aproxime por redondeo la centésima. Me fijo en el que viene después.
Fíjese, en el que viene después del 7 es el 3. Ese número no es mayor o igual a 5. En ese caso, cuando no sea mayor o igual que 5, no le agrego una unidad al 7 y me deshago de todos los decimales que vienen después del 7 y los reemplazo por ceros. Ahora, hay alumnos que me dicen, profe, no es necesario que ponga ese 0 porque da igual 4,57 o 4,570, ¿ya? ¿Qué pasa? Es verdad, los decimales al final, cuando son ceros, da lo mismo si uno los pone o no. Pero, por ejemplo, si ustedes tuvieran que hacer una aproximación de este número, por ejemplo, pensemos en esto. Si a mí me preguntan por una aproximación a la centena, esta es la centena, por redondeo. Yo me fijo en la cifra que viene después. La cifra que viene después es mayor o igual a 5, entonces yo tengo que agregarle una unidad al 3, me quedaría eso. Pero yo aquí no puedo decir que mi aproximación es 24, le tengo que completar con ceros, porque la idea es que el número 2400 sea cercano al número original. No puedo dejar 24, porque 24 obviamente no es un número cercano, y la aproximación siempre tiene que quedar cercana al original. Por lo tanto, cuando usted está trabajando con números enteros y haga una aproximación por redondeo, ahí sí que es obligación que ponga los ceros. ¿Se entiende? Yo lo sé. ¿Ya? Ahora, en el caso de este ejercicio que tenemos aquí, vamos a redondear a la unidad. Entonces, nos fijamos en la unidad, la cifra que viene después es menor o igual a 5, entonces va a quedar 15 o 15,0, ¿ya? Acá lo mismo, redondeamos a la unidad. Como la cifra que viene después es mayor o igual a 5, agrego una unidad al 5, me queda 16 o 16,0. En el caso de la milésima que tenemos aquí, esta es la milésima, me fijo en la cifra que viene después, como es mayor o igual, el número que viene después no es mayor o igual a 5, se queda 0,07 o 0,070 porque pueden completar con ceros. Aquí en la milésima, la cifra que viene después claramente es mayor que el 5, por lo tanto agrego una unidad y me queda 0,04 o 0,040. En el caso de que tengan un número con un desarrollo decimal infinito periódico o semiperiódico, escriban el número, hagan el desarrollo decimal un poquito. Ahora fíjense en la 10 milésimas, la primera es la décima, la segunda es la centésima, la tercera es la milésima, la cuarta es la 10 milésima. Entonces, ¿qué pasa? La cifra que viene después es un 7, entonces yo le agrego una unidad al 4. ¿Por qué? Porque el 7 es mayor o igual que 5. Entonces me queda 3,74 o 75. ¿Ya? Y después puede completar con ceros. ¿Ok? Después, ojo con la que viene aquí, milésima. La milésima es un 9. ¿Qué pasa acá? Me fijo en la cifra que viene después, es 6. Le tengo que agregar una unidad porque la cifra que viene después es mayor o igual a 5. Pero cuando yo le agrego una unidad al 9, me va a quedar 10. Y resulta que yo estoy trabajando con dígitos, ¿ya? Entonces, ya no le puedo agregar más unidades al 9, entonces se la paso al que viene. Entonces, cuando usted tenga que agregarle una unidad y le quede 10, pasa a la siguiente y le va a quedar 7,65. ¿Se entiende? Eso es. Ya, ¿se entendió cómo es el redondeo, chiquillos? Profe, yo no entendí eso de qué pasa el número de al lado. Ya, siempre que hay un 9 y tú hagas un redondeo, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Fíjate, aquí. ¿Qué pasaría en ese caso? Tú tienes que agregarle una unidad al 9, pero si le agregas una unidad al 9 te quedaría 10 y estarías cambiando el número, porque estos son puros dígitos. Los dígitos son del 0 al 9 y el 10 ya tiene 2 dígitos. Entonces, siempre que tú le agregues una unidad al 9, tiene que pasar al siguiente, ¿ya? Entonces te va a quedar 7,65, ¿ok? Por ejemplo, otro número, si yo tengo el 3.495, ya, ahí. Si yo tengo que hacer una aproximación por redondeo aquí a la decena, me fijo en la cifra que viene después, Jairo. Como la cifra que viene después es mayor o igual a 5, tú le tendrías que agregar una unidad al 9, pero ya no le puedes agregar unidad al 9 porque la cifra se compone de dígitos. Y el 10 tiene 2 dígitos, entonces ahí pasa la que viene. Y sería 3.500. ¿Se entiende? Sí, profe. Gracias. ¿Ok? Entonces siempre que haya un 9 y tú le agregas una unidad, finalmente pasa la que viene. Ya, vamos con el truncamiento. En el caso de que sea truncamiento, vamos a cortar la cifra, porque truncar significa cortar.
Entonces, si a mí me piden hacer un truncamiento, yo simplemente corto la cifra a donde me están indicando. Eso es. Entonces, truncar, vamos a cortar a la décima, o sea, 4,5 y puedo completar con 0, 4,50, 4,500, ¿ya? A la centésima, décima centésima, corto, ¿ya? Y completo con ceros. A la unidad, corto y completo con ceros. A la unidad, 15 o 15,0, ¿ya? A la milésima, corto y puedo completar después con ceros. A la milésima, corto, 0,03 o 0,030. A la 10 milésima, acuérdense que la 10 milésima es la cuarta cifra. Entonces yo corto aquí y me queda 3,74 y 74. Y después completo con ceros. Y a la milésima aquí corto y me queda 7649 y después puedo completar con ceros. Eso es. ¿Se entendió? Dígame. Sí. ¿Profe, es obligación agregarle los ceros o no? Cuando es decimal, Jairo, no. Pero cuando tú estás trabajando con números enteros, sí. Por ejemplo, si tú tienes que hacer una aproximación del 3842 y yo te digo, aproxímalo por truncamiento a la centena. ¿Cómo sería, Jairo, por truncamiento a la centena? Jairo. 380 o no. Tienes que cortas y los demás se reemplazan por ceros. Sería 3800. Yeah. ¿Por qué? Porque si tú lo dejas como 380, el número no quedaría ni cercano a lo que era originalmente. El número original es 3842 y tiene que quedar cerca del número original. ¿Se entiende? Por eso es una aproximación, porque una aproximación se define como un número que está muy cercano al original. ¿Se entiende? O sea, tienen que quedar con la misma cantidad de dígitos. Exacto. Cuando es un número entero, tiene que quedar con la misma cantidad de dígitos y además cercano al número original. Esa es la gracia de una aproximación. Ya, profe. Gracias. Ahora, cuando estamos hablando de aproximaciones por exceso o por defecto, eso es otro tipo de aproximaciones. Entonces ustedes les van a decir, aproxime por redondeo, aproxime por truncamiento, aproxime por exceso o aproxime por defecto, ¿ya? Vamos a ver ahora qué es una aproximación por exceso o por defecto. Cuando a mí me piden hacer una aproximación por exceso, eso es porque el número tiene que quedar mayor que el original, pero lo más cercano posible al número original, de acuerdo al orden de aproximación que me están indicando. Ejemplo, aquí por ejemplo tengo este número que tiene varios decimales después de la coma y me dicen aproxímalo a la décima. Ya, esta es la décima. Ahora no me importa nada, ni el redondeo ni el truncamiento. Ojo, aquí yo no voy a mezclar las aproximaciones, yo no voy a redondear, no voy a truncar. Lo que voy a hacer es buscar un número que a la décima sea mayor, o sea, el 7,3. Ese es el número que a la décima está más cercano al 7,2814, ¿ya? Entonces yo le agrego una unidad porque así va a quedar, al 2 le agrego una unidad porque así va a quedar mayor. Entonces muchos alumnos creen que yo estoy haciendo aquí un redondeo porque la cifra que viene después es un 8. No, no estoy haciendo un redondeo. Lo que estoy haciendo es simplemente que agregándole una unidad porque la definición dice que tiene que quedar mayor, ¿ya? No me importa nada la cifra que viene después aquí. Ahora, cuando es por defecto, vamos a buscar un número que sea menor a la décima. Entonces, un número más pequeño a la décima, que el número que tengo ahí en pantalla, que es este, es 7,2. Algunos alumnos me dicen, profe, ¿y por qué no es 7,1? Porque también es más pequeño. Porque el 7,1 está más lejos del número original y tiene que estar lo más cercano posible. Entonces, es muy importante que siempre cuando nosotros estemos haciendo una aproximación, vamos a pensar en el número que está más cercano al original. Entonces, por exceso a la décima, el más cercano es 7,3. Por defecto, el más cercano, 7,2. Eso es, ¿ya? Ahora, no necesariamente este número va a estar justo en la mitad, ¿ya? Cuidado con eso, no es correcto. Ahora, vamos con el otro, muy parecido. ¿Por qué lo puse tan parecido? Fíjense, porque tienden a pensar en el ejercicio anterior que se hace un redondeo para el exceso. No, no es así. Cuando yo hablo de una aproximación a la décima por exceso, le agrego una unidad, punto
porque tiene que quedar mayor aquí. Y a la décima por defecto, menor. ¿Sí? Ahora, cuando es negativo, abran los ojitos, porque aquí es cuando empiezan las confusiones, porque ustedes creen que el mismo orden para los negativos que para los positivos. Cuidado. Si yo tengo el número, vamos a poner aquí, menos 7,2814, y me dice a la décima, por exceso. Por exceso tiene que quedar mayor, y un número mayor a la décima es menos 7,2. Y por defecto tiene que quedar menor, ahí sería menos 7,3 si es a la décima. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Ya. Ahora, si hablamos aquí de aproximación, lo mismo acá. Fíjese, este número, como es negativo, a la décima, un número mayor, porque es por exceso, menos 7,2. Por defecto, menos 7,3. Ahora, aquí a la centésima, décima centésima, esa es la centésima. Tengo que buscar un número que quede mayor, porque en este caso, que es el número original, porque me van a decir aproxime por exceso. Entonces, por exceso a la centésima, 5,27. Eso es por exceso, ¿ya? Por defecto, 5,26. Y hay alumnos que dicen 5,25, ¿no? Porque el 5,25 es menor, pero está más alejado del número original. Entonces, tiene que ser lo más cercano posible, ¿ya? Y acá cuando es negativo, acuérdese, el menos 5,26 por exceso, o sea, un número que quede mayor, el menos 5,26. Y por defecto, el menos 5,27. ¿Ya? Así aproximamos por exceso o por defecto. Ahora, es importante si le llegan a preguntar cuál es el error, ¿ya? Por ejemplo, si a mí me preguntan cuál es el error entre ese número y su aproximación por exceso, ¿ya? ¿Cómo se calcula el error? Es la diferencia entre el número original y su aproximación en valor absoluto. Entonces, usted aquí hace la resta y el resultado les tiene que quedar positivo porque es en valor absoluto. Entonces, el error es, en este caso, la diferencia que se produce, porque siempre es obvio que cuando yo hago una aproximación no estoy trabajando con el mismo número, entonces obviamente que se va a producir una diferencia. Esa diferencia positiva es el error, ¿ya? Entonces tienen que tener cuidado ahí, es simplemente hacer esa resta, pero poner siempre esa resta en resultado positivo, por eso va en valor absoluto, ¿ya? Listo. Ahora, les van a pedir en algunos casos que trabajen también con potencias con base de número racional. Ustedes ya conocen las propiedades de las potencias, así que las mismas propiedades se suman ahora para trabajar con potencias, pero ahora la diferencia es que la base ya no es un entero, es un racional, es una fracción. Todo número elevado a 0 es 1, excepto cuando es 0 elevado a 0. Tienen que tener cuidado con eso, ¿ya? Entonces, 0, si yo tengo 0 partido en 3 elevado a 0, eso no es 1, porque eso no está definido. Entonces, tienen que tener cuidado que no siempre cualquier número elevado a 0 es 1. Hay una excepción, cuando la base es 0, ¿ok? Ahora, cuando yo tengo una fracción elevado a un exponente negativo, esa fracción se da vuelta, se invierte y queda con exponente positivo, ¿ok? Luego podemos elevar numerador y denominador a la cuarta y podemos calcular el valor de esa fracción, ¿ya? Entonces recuerde, siempre que usted tenga una fracción elevada a cualquier exponente negativo, se invierte y queda con exponente positivo, ¿ya? Ahora, si yo tengo un número entero elevado a un exponente negativo, tienen que recordar que ese entero se puede expresar como una fracción, que es 7 partido en 1, que es lo mismo que 7. Entonces, ¿qué pasa? Como tiene un exponente negativo, usted lo da vuelta y queda con exponente positivo. Y ahora eleva al cuadrado tanto el 1 como el 7 y le queda 1 partido en 49. ¿Ya? Entonces, esos son los 3 elementos que no pueden pasar por alto porque nos pueden llevar a error. ¿Ya? Cuidado con eso. Entonces, fíjense que aquí ya podemos trabajar con exponentes negativos. Fíjense que en la clase que vimos potencias la vez anterior no trabajábamos con exponentes negativos porque los exponentes negativos llevan a generar números racionales y ahora como ya estamos con fracciones no hay ningún problema. Ahora,
Las propiedades son las mismas, potencias de igual base, se van a multiplicar potencias de igual base, se conserva la base, se suman los exponentes, si tiene división de igual base, conserva la base, resta los exponentes, si tiene que multiplicar potencias de igual exponente, puede multiplicar las bases, conservar el exponente, división de potencias de igual exponente, en este caso divide las bases, ¿ya? Y conserva el exponente, y en el caso de que tenga potencia de una potencia, puede multiplicar los exponentes, ¿ya? Entonces son las mismas propiedades, lo único que ahora con fracciones, ¿ya? En la base. Algunos ejemplos para que ya empiecen a trabajar, creo que esto lo saqué del libro. Entonces ahí tenemos multiplicación de potencias de igual base, conservo la base, sumo los exponentes. Ahí tenemos división de potencias. Ojo, no tengo la misma base, no tengo el mismo exponente, pero yo les enseñé a analizar el signo. Fíjense que ahí -1/8 elevado a 2 es un número positivo porque tiene base negativa con exponente par. Por lo tanto, eso que está ahí es positivo. Es lo mismo que decir 1/8 elevado a 2, ¿ya? Entonces, cuando la base es negativa y el exponente es par, usted puede dejar la base positiva sin problema y va a tener el mismo resultado. Y ahí ya tiene las bases iguales, por lo tanto, en este caso, como una división, conserva la base y resta los exponentes, ¿ya? Ahora, aquí tiene que tener cuidado, porque el resultado podría estar expresado así, pero si no lo encuentra, va a tener que empezar a trabajar. Por ejemplo, el 1/8 yo lo puedo expresar como 1 partido por 2 elevado a 3, ¿ya? Entonces, es importante tener en cuenta que eso es lo mismo que decir 2 elevado a la -3, ¿ya? Entonces, es súper importante que ustedes acomoden el resultado como está la alternativa, ¿ya? Porque si el exponente aquí está positivo y usted no ve que el exponente es positivo, lo más probable es que si usted mira la alternativa, a lo mejor aparezca una potencia de exponente negativo. Y en ese caso, aquí yo tengo potencia de una potencia, multiplico los exponentes y me va a dar eso. Entonces, 2 elevado a la -12 es lo mismo que 1/8 elevado a la cuarta, pero se ve muy distinto. Entonces, aquí es donde viene el tema de que ustedes tienen que empezar a acomodar el resultado a cómo está expresado en la alternativa, ¿ya? Entonces, es muy importante tener en cuenta eso. Entonces, acuérdense que siempre que usted tenga un número entero elevado a un exponente negativo, eso es lo mismo que decir 1 partido por 2 elevado a 3, ¿ya? Si decimos cualquier número elevado a un exponente negativo, eso es 1 partido por a elevado a n, ¿ya? Entonces así lo vamos a trabajar. Entonces, siguiente, ahí tenemos multiplicación de potencias de igual base y de igual exponente. Da lo mismo, puede trabajar con cualquiera de las dos propiedades, ¿ya? Yo aquí voy a conservar la base, voy a sumar los exponentes, voy a usar la primera propiedad, ¿ya? Y ahí acomodo el resultado, porque yo tengo que ir mirando las alternativas. Si no aparece el 1/3 elevado a 4, bueno, elevo a la cuarta tanto el numerador como el denominador, y ahí me quedaría 1 partido en 81. Ahora, también tienen que tener cuidado que este 1/3 elevado a la cuarta también podría estar expresado así. Esto es 3 a la -1 elevado a 4, ¿ya? Entonces, es muy importante que también podría estar expresado así, como 3 elevado a la -4. Esa es otra forma de expresar el mismo resultado que ustedes ven ahí, ¿ya? Por lo tanto, tienen que estar atentos a ese trabajo con que les ponen el resultado de otra manera, pero en el fondo es lo mismo. ¿Se entiende? Ya. Entonces, aquí tenemos división de potencias de igual exponente, ¿ya? Entonces, bueno, aquí hay muchas formas de trabajar. ¿Se acuerdan que aquí podemos transformar la división en una multiplicación? ¿Se acuerdan que ayer yo les decía, cuando trabajan con fracciones, ustedes pueden transformar la división en una multiplicación y dar vuelta a la segunda fracción? Eso es lo que yo hice aquí, ¿ya? Entonces, ahora tenemos multiplicación de potencias de igual exponente. Ahí multiplico las bases, conservo el exponente. Y aquí, cuidado, simplifiqué el 5 con el 25, el 4 con el 16, ¿ya? Y ahí me queda 5/4 elevado a 3. Y ahí usted puede sacar el resultado. Puede elevar el 5 y el 4 a 3. Pero yo lo voy a dejar expresado. Ahora, fíjese, el mismo ejercicio de otra manera, porque hay muchas maneras de resolver aquí. Eso es súper importante. Por ejemplo, si yo trabajo de esta manera, fíjese, el 16 partido en 25, en vez de expresarlo así, lo pongo como 4/5 al cuadrado. Ah, claro, porque 4/5 al cuadrado es 16 partido en 25. Y ahora voy a usar potencia de una potencia aquí, fíjese. Multiplico.
Y ahora tengo división de potencias de igual base, conservo la base, resto los exponentes. Y si yo tengo una potencia elevada a un exponente negativo, se invierte y queda con exponente positivo. Fíjese que me queda el mismo resultado que arriba, ¿ya? Y ¿puedo elevar el cubo? Sí, puedo elevar el cubo. Eso depende de cómo le expresen el resultado. ¿Se entiende? Entonces, hay muchas formas de trabajar aquí. Eso es súper, súper importante. No hay un solo camino para poder trabajar aquí de manera correcta, ¿ya? Entonces, cuidado porque muchos de ustedes toman distintos caminos y de repente piensan que como lo hice distinto yo en la pizarra está malo. No, puede ser que usted también lo haya hecho bien. Si llegó el resultado de manera correcta, lo más probable es que haya usado otro camino nada más. Las propiedades, si usted las usa bien, siempre lo van a llevar a buen destino. ¿Ok? Ya, chiquillos, ahí terminamos. Hemos terminado de ver racionales y ahora se supone que en este ratito ustedes trabajan con su guía o con su libro, ¿ya? Cualquier duda de cualquier ejercicio que no vayan pudiendo resolver, yo los voy ayudando acá en la pizarra, ¿ya? Por mientras yo voy a revisar cómo va su ficha estratégica, voy a pasar la lista, así que los quiero a todos trabajando. Una pregunta, eso que mostró ahora no viene en el Power anterior. Sí, lo acabo de subir completo. Ya. Revísalo. Okay. Ya, profe, muchas gracias. Profe, ¿a dónde tengo que ver meterme para ver el Power? Dylan, al Drive. Mira, te muestro. Ya. Los pilla la tecnología, ellos ya. Aunque ya lo expliqué, ya lo voy a explicar de nuevo. ¿Verdad? Si me doy paso a todas mis cosas. No te preocupes. Entonces. Ya, Dylan, mira la pantalla. Te metes a la pantalla donde está Google, ¿sí? Pinchas esos 9 puntitos que están ahí. ¿Estamos? ¿Estamos? El Drive, ahora pinchas. Ya. Ahí vas a ver un icono que dice compartido conmigo, lo pinchas. ¿Ves una carpeta? Ya. Tiro. Compartido conmigo. Si no ves la carpeta, te tengo que agregar porque a veces no todos están agregados. ¿La ves, Dylan? Dime unos segundos, estoy entrando. No, profesora, no me ha llegado. Ya, ponme tu correo en el chat. Ya. Te agrego al tiro. Ahí se lo mandé. Ya. Entonces, en unos segunditos tú vas a tener acceso porque te voy a agregar. Entonces, esta es la carpeta morada. Morada. Ya dirán, mira de nuevo, entra los 9 puntitos al Drive, compartidos conmigo, ahora me tienes que decir si ves la carpeta.
Ahora sí, profe. Ya, eso es. Y cualquiera que le pase que de repente no la vea, ya me tiene que decir y yo la agrego, porque no sé por qué de repente pasa que hay ciertos alumnos que no la ven, ¿ya? Son misterios de la tecnología que todavía no los dilucido. Ya, Benjamín, ponme el correo en el chat. Ya, Benjamín, espérate, un segundito, ahí se mandó. Ya, revisa y confírmame, por favor, Benjamín, que ya ves la carpeta. Acuérdate, entras a los 9 puntitos que están en la pantalla del Google, el Drive, y después en el Drive compartidos conmigo. Ya, ok, estamos ok, Benjamín. De nada. Tengo una duda con la número 4 de la página 43. Ya, espérame, déjame buscar el libro. Número 4. O sea, la hice y la tengo, creo tenerla buena, pero, o sea, de hecho la comparé con el resultado y me dio. Pero no sé si lo que yo me planteé estaría bien. Espérate, página 43, que tengo un libro aquí que es viejito, entonces tengo que ir contando las páginas y no son las mismas páginas. ¿La 5 de la 43? La 4. La 4, ya. ¿Cuántos Dice sextos? Ya. La pregunta 4 dije, ¿cuántos sextos son 2 enteros, 5 sextos? Ya, entonces, ¿qué pasa? Vamos a transformar este número mixto a fracción. Entonces tú dices 2 por 6 más 5 partido de 6, ¿cierto? Entonces, 2 por 6 son 12, ¿cierto? Más 5 son 17. Entonces tienes 17 sextos, ¿ya? Entonces en el fondo te preguntan, ¿cuántos sextos son? 17, porque en el fondo tienes 17 veces un sexto. Ya. Profe, y en la misma la 6. La 6. Sí, Ya. no me dio Dice la 6. El valor de esta expresión. 4 menos, dice. Ya, así está, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Primero en paréntesis, Jairo, siempre, ¿ya? Entonces aquí tú dices, ¿cómo restas tú ahí? Quiero saber cómo tú restas. ¿Aplicas la fórmula? ¿Qué haces tú ahí? ¿Cómo lo haces? Para restar No sé, yo lo que hice fue el mínimo como múltiplo. Ya, 10. Quedaban 10 y resté los de arriba. Ya, pero espérate, cuidado con eso. Sí. Tú tienes que decir, el 2 en el 10, ¿cuántas veces cabe? 5, y 5 por 3, 15. Sí, El 5 en el 10, 2. Eso es lo que te está faltando. Sí, es el detalle que me falta a ti, profe. Ya, cuidado con la recta y de las fracciones, ¿ya? Y ahí sigues, ¿ya? Ya, profe, gracias. Acuérdate, Jairo, otra cosa, este 4 está partido por 1, ¿entiendes? Sí. Ya, ahí sigues tú. Profe, yo tengo una duda. En la 8 Dime. y la 43. 8. Diego tiene un bidón de 10 litros de capacidad con 4 enteros, 2 litros de agua. ¿Cuántos litros faltan para llenar el bidón? Ya, para llenar el bidón. ¿Te acuerdas ayer, Paz, que estábamos trabajando por completar el entero? Sí. Entonces, vamos a completar el entero. Entonces, vamos a ver que esto es muy fácil si tú lo haces de esta manera. Mira. Se supone que tenemos un bidón con 10 litros de capacidad y en el interior de él hay 4 enteros, 2 tercios, 4 enteros, 2 tercios de litro de agua, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Te están preguntando cuánto falta para llenar el bidón. Ya, Paz, ¿cuánto te faltaría para completar 5 litros? 5 nomás. Fíjate que aquí tengo 4 enteros con 2 tercios. ¿Cuánto te falta para completar? 1 tercio. Eso es, entonces aquí tú pones 1 tercio y ahí ya van 5 litros.
y tú tienes que llegar a 10. Entonces le sumas 5 más. Entonces ahí tienes, si tú sumas 5 más 5 son 9, ahí hay 9 litros, ¿cierto? Y 1/3 más 2/3, ahí tienes 3/3, que es el otro entero. Ya, profe. Profe, también tengo dudas en la página 45, en la 5 y en la 6. 5 y 6, ya, vamos a ver. Vamos a hacer la 5. La pregunta es 5, vamos a poner hermano 1, hermano 2. Lo intenté hacer de muchas formas y no me dio. Vamos a ver el tío 1, el tío 2 y P, que viene a ser la prima. Ya, mira, dice que una herencia se repartió entre 5 hermanos, ¿cierto? Entre 5 hermanos, 2 tíos y una prima. Ya, déjame que, no sé si se ve bien, ¿sí? Se ve bien. Sí. Ya. Entonces, ojo, dice cada hermano recibió la 7ª parte de la herencia. O sea, cada hermano recibió 1/7 de la herencia, ¿cierto? Entonces, 1/7, 1/7, 1/7 y 1/7. Entonces, Paz, dime, entre todos los hermanos, ¿cuántos séptimos tenemos ahí? 5 séptimos. Eso es, y lo anotamos. Perfecto. Ahora, dice que cada tío recibió la mitad de lo que recibieron los hermanos. ¿Cuánto es la mitad de 1/7? Eso es 1/2 de 1/7. Ya lo puedes expresar así. La mitad de 1/7. O también puedes dividir por 2, que es lo mismo, ¿ya? Entonces, si tú divides por 2, te queda 1 y 14. Y acá también te queda 1 y 14. ¿Entiendes? Sí. Entonces, cada tío recibió 1 partido en 14. 1 partido en 14. ¿Cierto? Sí. Entonces, entre los 2 tíos, ¿cuánto tenemos aquí? 1/4 más 1/4 son, perdón, 1/14 más 1/14 son 2 catorceavos, ¿cierto? Sí. Y si tú lo simplificas, eso es 1/7. Entonces, entre todos los hermanos más los tíos, ¿cuántos séptimos tenemos? 6 séptimos. Por lo tanto, la prima, para completar el entero, que serían los 7 séptimos, ¿cuánto recibió? 1 séptimo. Eso es. Ya, ¿Se entendió? gracias. Sí. Entonces, lo más importante es que ustedes vayan desarrollando una estrategia para ordenarse, porque yo lo único que hice, eso fue ordenarte, ¿ya? Entonces tú vas anotando, a ver, cada hermano cuánto recibió cada tío, y lo vas anotando. Porque a veces ustedes tienen una buena estructura y a veces se equivocan en los cálculos nomás. Pero tienen que hacer un mapa de lo que ustedes van leyendo, porque en el fondo eso es comprensión de lectura más que nada, ¿ya? Eso. Ya, profe, y la 6. Vamos con la 6. Ahí Esa como la se tengo. meten letras, como que ya me complica. Vamos a hacerlo, mira, esa la desarrollé en clase, así que te la voy a mostrar de nuevo con el GPT. Pon atención, espera, te la voy a proyectar aquí en la pantalla, ¿ya? Entonces, pues, déjame buscarla. ¿Dónde estás? Acá estás. Ese ejercicio siempre trae como harto conflicto. Ya, aquí está. Ya vas poniendo atención aquí en la pantalla. Ahora sí. Ya. Entonces, dice, una fábrica de pizzas tiene que entregar un pedido de P pizzas en 3 días. Ojo con eso, ¿eh? Entonces, vamos a ir anotando lo que va entregando cada día y también vamos a ir anotando lo que no va entregando, porque fíjate que si leemos el problema, dice el primer día entrega 1/4 de él,
y el segundo día un medio del resto. Ah, nos hablan del resto, entonces tenemos que ir anotando el resto, que es lo que no se entrega. Y después el tercer día se entrega un tercio también del resto. Entonces nosotros aquí lo fundamental es ir anotando cuál es el resto, ¿ya? Entonces, Paz, tú vas trabajando conmigo aquí. Mira, el primer día de esas pizzas, es que es como me dijeron, no sé, 100 pizzas, ya es un número, pero le ponen con letra porque tiene un grado de dificultad mayor trabajar con letras que con números, ¿ya? Entonces, el primer día entrega un cuarto de esa cantidad de pizzas. Entonces entrega un cuarto. Por lo tanto, lo que no he entregado, ¿cuánto es, Paz? 3/4. Eso es, ¿ya? Y eso es un cuarto de esas pizzas, por lo tanto es por P. Lo mismo lo que no he entregado, son 3/4 de esas pizzas. Y la palabra D, cuando estoy trabajando con una fracción, es multiplicación. ¿Se entiende? Sí. Ya, ahora vamos con lo que no he entregado. ¿Por qué? Porque en el segundo día dice que entrega la mitad del resto. Entonces, esto ya lo entregó, chao, me olvido de eso. Entonces yo me concentro en esto, que es el resto. Entonces, para el segundo día va a entregar la mitad. Y si entrega la mitad, lo que no ha entregado, Paz, ¿cuánto es? Complétame el entero. Se tiene que restar. Mira, tú dijiste arriba súper rápido, un cuarto, ¿cuánto falta? 3/4, ¿cierto? Sí. Un medio, ¿cuánto te falta para completar el otro entero, los 2 medios? Un medio. ¿No? Exacto. ¿Ya? Entonces arriba tú completaste con cuartos. Dijiste, tenemos un cuarto, para llegar a los 4 cuartos me faltan 3 cuartos. Eso es lo que te vas haciendo, ¿ya? Entonces, si aquí, me devuelvo, entregó la mitad del resto, lo que no ha entregado es la otra mitad del resto, ¿cierto? Y como es del resto, lo vamos a multiplicar por el resto. ¿Y cuál es el resto? 3/4 de P. ¿Lo entiendes? Sí. O sea que tenía lo mismo, pero había como aplicado mal la operación. No lo había multiplicado. Ya, ponle atención. No multipliques tampoco, porque la idea es que tú vayas trabajando siempre con el resto. Este es el resto. Porque esto ya lo entregó, eso ya lo entregó. Entonces ahora, para el tercer día, dice que entrega un tercio del resto. Entonces entrega un tercio. Complétame el entero. Lo que no ha entregado, para llegar a los 3 tercios. 2 tercios. Eso es. ¿De quién? Del resto del día anterior. ¿Se entiende? Sí. Y ahora no calcules esto. ¿Por qué? Porque la pregunta dice lo que falta por entregar. Y lo que falta por entregar es lo que no se ha entregado todavía, ¿cierto? Entonces vamos a simplificar. Simplificamos y nos queda un cuarto de P. Y un cuarto de P es lo mismo que P partido en 4. ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Eso es. Ya, voy a pasar la lista, chiquillos, ahora. Así que por este ratito no me hablen porque voy a estar abriendo el sistema para pasar la lista, ¿ya? Denme 5 minutitos y seguimos viendo dudas. Acuérdense que tienen que descargar el material de racionales que está en full ejercicio, o sea, con ese material tienen que trabajar una vez que ya hayan completado el libro. Ya. Gabriel Álvarez, ¿estás por ahí? Presente, profe. Ok. Acuérdense que si alguien tiene problemas con el micrófono me puede contestar por el chat, pero de preferencia verbalmente, ¿ya? Entonces, Javier Arrepol. Paulina Berríos. Presente. Muy bien. Moisés Bruna.